No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto dice en Mateo 7, 21 al 23. Vamos a orar para iniciar. Señor, gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor, que guíes el estudio del día de hoy para aprender, Señor, cómo es que debemos demostrar, Señor, que te conocemos realmente, cómo son las evidencias, Señor, de un verdadero creyente. Queremos ser verdaderos, Señor, en todo lugar donde somos. Guíanos, Señor, en este estudio el día de hoy, en Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a concluir con este verso que es en 7, 21 al 23. De hecho, es uno de los versos clave que nosotros debemos tener claro siempre. Porque el Señor, debemos cuidarnos de aquello que se nos advierte cuando el Señor mismo dice que va a haber personas a los que Él les va a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a Génesis 2:17, antes de leer el pasaje que tenemos para el día de hoy. Génesis 2:17. Dentro de las primeras páginas, Génesis 2:17. Eso lo leemos juntos, ¿ok? ¿Lo tenemos? Ya, vamos a leerlo juntos, a la voz de tres, ¿ya? Génesis 2:17. 2, 3. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a leer ahora sí 1 Juan 3:14, que es donde lo hemos dejado en pausa, que es donde vamos a estudiar el día de hoy, y eso sí, lo leemos juntos nuevamente. 1 Juan, capítulo 3, verso 14, lo leemos a los de 3, 2, 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dentro de lo que hemos nosotros aprendido y lo que vamos a seguir aprendiendo en el transcurso de ese tiempo, hasta el día de hoy sabemos que el hombre es pecador, que inherentemente a su naturaleza, actualmente el hombre que nace es pecador. No es que se hace pecador en el transcurso. No es que al primer pecado que ocurre, que es dentro de los primeros días de su vida, porque el hombre peca y peca desde los primeros días de su vida y cada día continúa pecando. El punto es de que no se hace pecador en ese transcurso. Hay muchas filosofías erradas que dicen que el hombre viene en blanco y que se corrompe en el transcurso. Seguramente han escuchado muchas de esas frases, pero el punto es de que realmente el hombre ya es pecador. ¿Desde quién? Vamos a verlo en el transcurso, pero si podemos adelantarnos, sabemos que es desde Adán mismo, que de él nosotros heredamos de alguna forma, no biológicamente, sino espiritualmente, un pecado, el pecado. Dentro de la teología tradicional, ¿cómo es que se ha evaluado? Eso se le llaman el pecado original. No sé si es que es una manera adecuada, pero es una manera de que tienes bien clara la idea de que existe un pecado en el hombre. Por lo tanto, el hombre no es que peca, no es que se hace pecador porque peca, sino peca porque es pecador. Esto es clave que siempre lo tengamos en mente. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros no nos hacemos pecadores porque pecamos. Ya somos pecadores de siempre y eso vamos a verlo siempre. Entonces, hay un estado de muerte espiritual en el hombre. Siempre. El estado de muerte y es producto del pecado que nosotros hemos evaluado. Ahora, vamos a ir a Romanos 5:21. Y dice la palabra de Dios, Romanos 5:21, dice la palabra de Dios que incluso nosotros pertenecemos, el hombre pertenece al reino de la muerte. ¿Alguien tiene Romanos 5:21? Adelante. Ya. Correcto. Ya. ¿Lo leo? Sí. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. El pecado reinó. Quiere decir que el pecado tiene un reino. ¿Y cuál es el reino del pecado? Más abajito lo dice la muerte. El reino del pecado para muerte. Y ese es el reino del pecado para muerte. Y el hombre es muerto espiritualmente. Y la muerte aquí debemos comprender
Hay un himno que a mí me encanta, dice, no es muerte el morir, y transcurre el resto de los versos del himno mencionando acerca de los detalles de cómo es que nosotros entendemos la muerte. Y dentro del el cristianismo, si es que alguna vez has visto partir a alguien o sabes de personas que lo han hecho cercanos o lejanos a ti, pero eres consciente de que lo han hecho, la muerte realmente no es como el mundo lo pinta. No es aniquilación, y dentro del concepto, dentro de la Biblia, no es la aniquilación. La muerte no existe eso, no existe de esa forma, sino bíblicamente la muerte significa separación. La muerte significa separación. Cuando el hombre muere, se separa el cuerpo del alma, es exactamente el espíritu, se separa de lo material de lo inmaterial y va de donde proviene, dice la Biblia. La tierra, el polvo al polvo, y el espíritu a quien lo ha provisto. Y ahora, lo más importante aquí, en esta muerte que hablamos espiritualmente, también tiene que ver con una separación. La muerte siempre está relacionada con la separación. Son verdades que siempre debemos considerarnos, porque cuando entendemos que la muerte es aniquilación y que es el fin, es donde nosotros hemos fallado en nuestra manera de entender las Escrituras como cristianos, porque siempre vamos a estar hablando de eso. Ahora, lo interesante es de que también en la muerte espiritual significa separación de el hombre con el Padre, con Dios mismo. Eso es lo más interesante, y ahí es donde nosotros entendemos que el hombre natural, dice, es el que justamente dentro de todas las cosas que ocurren, el hombre está separado de Dios. El hombre es pecador y está separado de Dios. Consideramos esto siempre. Y ahora, cuando el hombre se arrepiente y cree en Dios, ¿qué es lo que ocurre? Hay una resurrección espiritual, ¿verdad? Y regresamos a 1 Juan capítulo 3, verso 14. Ahora leemos en relación al creyente, y dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esta muerte a vida es cuando eres creyente. Cuando ya eres creyente, profesas tu fe en Cristo, ya eres salvo, naturalmente lo eres. Entonces dice, sabes que has pasado de muerte a vida. Antes estabas muerto, ya hemos detallado qué significa estar muerto, qué es lo que antes eras en el pecado, y el reino del pecado era la muerte y que todos éramos pecadores. Pero una vez eres creyente, ahora sí, profundizamos más en lo que tiene que ver con nuestra vida como creyentes, decimos que hemos pasado de muerte a vida. Importante reconocer que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en lo que hacíamos, en lo que pensábamos, en cómo nosotros nos referíamos al resto de personas, muertos, y que por lo tanto todo lo que antes hacíamos, pensábamos y éramos era incorrecto, y que una vez resucitados somos unas personas nuevas, como lo leemos anteriormente hemos revisado. Y este es un tema que se va a repetir a través de Juan y en muchas partes de la Biblia, que tiene que ver con el amor, y una demostración clara del amor es el amor hacia nuestros hermanos. Esto es evidente. Y ahora vamos a continuar nosotros mostrando esto, que cuando nosotros entendemos que hemos pasado de muerte a vida, esta resurrección es simbólicamente y de la misma manera en como Cristo vence a la muerte. Él en una resurrección, nosotros en la resurrección espiritual, previamente muertos en nuestros pecados con el Padre, sin ninguna opción a una redención, pero ahora resucitados para con el Padre y somos nuevas criaturas. Eso es lo más interesante. Ahora vamos al capítulo 2 del mismo libro, verso 10. 2.10, y si lo encontraron, me ayudan. Bueno, voy a pedir a Flor que me ayude leyendo 2.10, pero antes voy a leer yo la parte que continúa del verso que estamos estudiando, y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora sí, Flor. El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada de su vida que lo haga caer en el pecado. Eso, 2.10. Tengo otra versión. Sí, está bien. Voy a leer yo entonces la que tenemos. De hecho, o sea, es lo mismo, pero vamos a entenderlo así. Dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Muy bien. Entonces, cuando regresamos a 1 Juan, el verso 14 que estamos estudiando, dice que ha pasado de muerte a vida en que amamos. Debemos observar simplemente cuando vemos verbos en la Biblia, y aunque nosotros estudiamos ingeniería, muchas veces necesitamos entender qué es lo que dice la Biblia, porque nosotros estudiamos la Biblia para que no nos engañen. Y dentro de las principales cosas que debemos evaluar siempre y que se nos enseña
para el estudio correcto e interpretación de las escrituras es la gramática. Y algo pequeñito es, quizá les va a servir a ustedes, espero que sí, el verbo. Y aquí dice, el verbo principal es que nosotros amamos. Y no dice que amábamos o que amaremos, sino dice amamos. Es presente y continuo. Es continuo y dice que el que pasa de muerte a vida, que dice ama a su hermano. Y eso es lo más interesante, es una acción continua. Y el destinatario de este amor, ¿quién es? Todos amamos los hermanos. A nuestros hermanos. Al igual que Flor lo leyó en el capítulo 2, verso 10, lo vuelvo a leer, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, permanecer en luz es el destinatario de nuestro amor, es los hermanos. Muy bien, y si nosotros logramos entender esto, quizá es posible que no podamos colaborar con todo el mundo, y eso se basa en que hay diferentes doctrinas, hay diferencias en las doctrinas, en las prácticas, en los enfoques, pero esto no debe impedir que nosotros amemos a nuestros hermanos tal como son, no juzgándolos, no tratando de cambiarlos a la fuerza, sino nosotros amarlos y mostrarles en qué consiste este amor. Vamos a ir a Romanos 12:20, y lo más interesante aquí, y eso quiero que lo consideren, es que en el verso 14 no está escrito así en los manuscritos originales. Cuando habla de cuando sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, realmente en los manuscritos originales no se menciona a los hermanos, sino es un amor más general, más universal, y por lo tanto queda de la siguiente manera: el que no ama permanece en muerte, pero tiene que ver no solamente a sus hermanos. Bien, vamos a Romanos 12:20. ¿Lo tienen? A ver, denme un segundo. Ya, 12:20, lo vamos a leer juntos. A la voz de 3, 2, 3. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego acomodarás sobre su cabeza. En traducciones más actuales que tratan de explicar más el lenguaje, van a demostrar algo en relación a cómo debe ser nuestro comportamiento hacia nuestro enemigo. Anteriormente hemos evaluado cómo es que deberíamos cambiar ya nuestra manera de pensar acerca de él. Y mi pregunta aquí es, ya hemos estudiado antes esto, y el día de hoy, ¿qué has estado haciendo con eso que hemos aprendido? ¿Cómo está tu relación con tu enemigo ahora, el día de hoy? Ya ha pasado 2 semanas de la lección que vimos acerca de también amar al enemigo y amar a las personas, porque nosotros hemos sido amados primero y demostrar ese amor. ¿Cómo va eso que hemos dejado pendiente? ¿Qué es lo que ahora piensas acerca de tu enemigo? ¿Qué es lo que has tomado acción en esta semana? ¿Y qué es lo que vas a continuar haciendo? ¿Ok? Piénsalo siempre. Y la Biblia no lo repite en vano, porque antes ya hemos hablado, si se acuerdan, antes fue muy claro en relación a que literalmente te decía que el que permanece en él no peca, y el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y luego dice que el que odia a su hermano o el que lo aborrece no le pertenece a él. Y lo importante es que vuelva a repetirlo, y no lo repite en vano. Y ahora regresamos, porque nosotros ahora hemos aprendido en Romanos cómo es que debe ser nuestro comportamiento hacia nuestro enemigo. Ahora llegando a la generalidad de que incluso el amor no solamente debe ser hacia el hermano, sino universal. O sea, también al enemigo. Y ahora consideramos a este punto de la generalidad al pecador. Porque Dios ama al pecador, nosotros también lo debemos amar. Bien, llegó Francis con la Biblia en la mano. Eso me gusta. Y lo importante es de que nuestro comportamiento hacia nuestro enemigo debe ser que si es que él tiene hambre, hay que darle de comer. Si es que tuviere sed, hay que darle de beber. Y si es que hacemos esto, dice que nosotros vamos a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. No hay nada peor que un enemigo empiece a ver de que tu actitud no es la que él espera hacia él. Un enemigo siempre te provoca porque él quiere verte enojado, molesto hacia él. Pero si es que tú reaccionas mostrándole amor, mostrándole paciencia, mostrándole el afecto que Dios te pide, él va a decir que algo no está mal. Yo trato y me frustro.
Y Él va a ver en ti aquello que Dios quiere que tú muestres hacia el mundo, hacia tu enemigo. Piensa en aquella persona que es tan difícil amar y considéralo para el día de hoy. Considéralo porque el Señor quiere que veas así. Nuestra vida cristiana no se trata de tener enemistad con todo el mundo, y aunque nosotros debemos tener enemistad con el sistema mundano, debemos amar a los pecadores, incluso a nuestros enemigos, incluso si nuestros enemigos mismos están dentro de nuestra iglesia. No sé por qué debemos hacerlo esto. Juan dice, el que ama a su hermano. Y que ese es nuestro deseo dentro de nuestras iglesias. Nuestros hermanos están en nuestras iglesias y no tenemos por qué tener enemistad entre nuestros mismos hermanos dentro de nuestra misma congregación. Y regresamos entonces, incluso es a nuestros enemigos. Entonces el amor es una evidencia y es una distinción. Y lo importante de esta distinción es de que el amor no es... vuelvo. La evidencia que nosotros hacemos en relación al amor es la evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo, y es una distinción de nuestro nuevo nacimiento. Y ahora, no quiere decir de que el amor es el fundamento. El amor hacia nuestros hermanos no es el fundamento de nuestro nacimiento, sino es una evidencia. ¿Ok? Tú no eres salvo o no eres nacido de nuevo porque amas a tus hermanos, sino tú amas a tus hermanos porque eres un nacido de nuevo. El orden, nuevamente es importante considerar bien el orden. Todo ese rencor y el menosprecio es natural de los hijos del maligno, incapaz de amar, y eso no es de nosotros, ¿ok? Ahora vamos a Mateo 7, 21 al 23, y dentro de todo lo que hemos considerado, nuevamente estamos definiendo qué es aquel amor que el Señor nos muestra, que debemos tener en nuestras congregaciones, en nuestras familias, día a día. Amor hacia nuestro enemigo, amor hacia nuestros hermanos que quizás nos ofenden en la iglesia, y amor siempre al pecador, porque nosotros entendemos que nosotros antes éramos pecadores y aún así Cristo nos amó. Y en 7:21, regresamos a 7:21, vamos a leer juntos del 7:21 al 23. A la voz de 3, 2, 3. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El entendimiento de la verdadera doctrina no es meramente intelectual, no tiene por qué ser intelectual. Es fácil aprenderte la definición de martología, escatología, aprenderte palabras nuevas o entender cómo es que funcionan las escrituras. Es bien sencillo. Escuchas tú una prédica, la vuelves a escuchar otra vez y empiezas a memorizarlo, tal cual como los fariseos memorizaban e incentivaban a memorizar las escrituras de una manera sistemática, solamente memorizándoles. Eran personas vacías, religiosas. Que Dios nos cuide de esto, y lo más importante es de que es tan sencillo aprender esto. Y dice, la evidencia del creyente no es una buena doctrina, de que empieza a aprender palabras nuevas. La evidencia del creyente es de que ama a sus hermanos. No que amó, no que amará, sino que ama actualmente a sus hermanos. Y es porque la doctrina se aprende fácil. Pero la evidencia de este amor es simplemente la evidencia de un nuevo nacimiento. El amor que entrega la vida hacia el hermano, ese amor que el Señor nos enseñó. Y el que no ama está muerto en sus delitos y pecados. No es la doctrina la que distingue al seguidor de Cristo, ya que eso es intelectual, eso se aprende, como lo mencioné. Es el amor de entrega hacia nuestros hermanos. Es eso lo que nos distingue. Y que cuando nosotros lleguemos al cielo, nosotros no nos hayamos mentido en todo ese trayecto, de que porque hemos aprendido nuevas palabritas de la Biblia, de que nos hemos aprendido de definiciones, porque sabemos usar la Biblia al pie y al derecho, somos creyentes. No te mientas, tú eres creyente, y eres creyente porque has nacido de nuevo, y amas a tus hermanos, y amas al mundo, no al sistema mundano, sino al pecador, y lo quieres traer a pies de Cristo porque amas verdaderamente, porque ese es el testimonio de un verdadero seguidor de Cristo. Y cuando llegues al cielo, Él no te diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Jamás te he conocido. Nunca me ha llegado una oración tuya realmente. Piénsalo, porque el Señor
no quiere eso para ti. Y piénsalo tú, porque no quieres llegar al cielo y decir al final, he fallado. Toda mi vida ha sido religiosa creyendo que he sido cristiano, pero así no ha sido. Mostremos esta evidencia en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por la lección que nos quieres enseñar acerca del amor, Señor, hacia nuestros hermanos. Queremos dar evidencia, Señor, de que hemos sido nacidos de nuevo y que queremos, Señor, amar realmente. Gracias por esta mañana. Guíanos, Señor, de retorno a nuestras casas, a nuestras clases, Señor, en lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Danos fuerza, Señor, por el resto del día que recién está iniciando. Y agradezco, Señor, porque los chicos, mis amigos, pueden venir para aprender acerca de tu palabra, Jesús. Amén. Nuevo tiempo. Me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me